Dios les bendiga, hermanos. Doy gloria a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar conectados, hermanos, nosotros juntos, ustedes, juntamente conmigo, y que vamos a estudiar este día, hermanos, la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque continuamos adelante con los cuestionarios de estudio bíblico con cada grupo, hermanos. Hemos concluido el Evangelio de Juan y vamos a continuar ahora, hermanos, con el estudio del libro de los Hechos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es una introducción al libro de los Hechos, para que nosotros, hermanos, podamos entender mejor cómo es que el libro de los Hechos fue escrito y lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Así es de que, pues bueno, vamos a dar inicio a esta clase y vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos dirija en todo lo que a partir de aquí vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos la gracia de tu Santo Espíritu ahora, Dios, en esta clase. Yo te doy gracias, Dios, por la bendición de poder estar juntos, conectados, Señor, a través de esta transmisión. Bendice esta clase, Señor. Pedimos que pueda ser de bendición a nuestra vida, que tu palabra nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, que esta palabra sea refrigerio para cada uno de nosotros. Glorifícate en todas las cosas, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues miren, iniciamos diciendo que el libro de los Hechos es un libro de acción en su totalidad. Podemos describir, hermanos, el mensaje del libro de los Hechos en 3 palabras claves. Y estas palabras son ascenso, descenso y extensión. Quiere decir que el libro de los Hechos concretamente nos habla de estas 3 palabras claves, que es el ascenso de nuestro Señor Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo y la extensión de la iglesia. Las buenas nuevas de Jesucristo pasaron de los judíos a los gentiles y de Jerusalén hasta Roma. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que todos generalmente sabemos de memoria y nos muestra este versículo un resumen del libro de los Hechos. Y la Biblia dice así, si usted me acompaña y lo puede abrir en su Biblia, abra por favor su Biblia en el libro de los Hechos. Y el versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos este resumen, porque primero los capítulos del 1 al 7 nos hablan cómo se extendió el Evangelio en Jerusalén. De los capítulos 8 al 12 nos habla de cómo se extendió el Evangelio desde Judea hasta Samaria. Y de los capítulos 13 al 28 nos hablan acerca de cómo el Evangelio se extendió hasta lo último de la tierra, en ese entonces hasta Roma. Así es de que, hermanos, Hechos es un libro que nos habla de crecimiento, es decir, nos habla del crecimiento de la iglesia. Y comienza con una iglesia tan pequeña que podía caber en una habitación, como fue, y la Biblia nos narra en los primeros capítulos, en un aposento alto. Pero termina con una iglesia que se propagó hasta el centro del Imperio Romano. Comienza con una iglesia judía local que tenía una sola lengua y una cultura, pero termina con una iglesia internacional de muchas lenguas y culturas. Hechos es un libro sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero continúa la obra de que Jesucristo comenzó en la iglesia. Segundo, el Espíritu Santo capacita a los apóstoles y a los laicos para que realicen un ministerio sobrenatural. Y tercero, el Espíritu Santo busca llenar a cada creyente o recién convertido con su poder para testificar acerca de Jesús. Pero vamos a iniciar a desglosar, hermanos, esta enseñanza. Y vamos a ver en primer lugar
que el título del libro. ¿Por qué se le llama el libro de los Hechos? Bueno, pues aproximadamente 150 años antes de Cristo, los creyentes comenzaron a llamar el libro de Lucas Hechos de los Apóstoles, por la sencilla razón, hermanos, que el primer capítulo, en el versículo 13, si usted me puede acompañar allí, Hechos 1:13, encontramos que dice la Biblia que estaban mencionados ahí, se mencionan por nombre cada uno de los apóstoles. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, y menciona allí cada uno de los nombres de los apóstoles que se encontraban reunidos allí. Pero después vemos a lo largo del libro que los únicos que se mencionan, los únicos apóstoles que se mencionan en el libro de los Hechos es Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Entonces, Hechos capítulos 1 al 12 se menciona, o más bien se enfoca en el ministerio del apóstol Pedro. Y de los capítulos 13 al final hasta el 28 se destaca el ministerio del apóstol Pablo. Así es de que más que mencionar a los apóstoles, desde el principio hace énfasis en el Espíritu Santo, que es la clave para el ministerio. Entonces se hace referencia al Espíritu Santo más de 50 veces. Y muchos están de acuerdo que el mejor título para Hechos sería Hechos del Espíritu Santo. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, aparte del título del libro, vamos a hablar ahora acerca del autor del libro de los Hechos. Lucas, por humildad, no escribe su nombre al principio del Evangelio y en el libro de los Hechos. Lucas no era un apóstol, fue un médico gentil que algunas veces la Biblia nos dice que viajó con el apóstol Pablo. Y 3 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos, y se las voy a mencionar. La primera, el escritor de Hechos también escribió uno de los evangelios. Mire, vamos ahí a Hechos 1:1, que dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este primer tratado que se menciona se refiere al Evangelio de Lucas. Entonces, ambos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, fueron dirigidos a la misma persona, Teófilo. Lo segundo, desde los comienzos de la iglesia hasta ahora, los creyentes han aceptado a Lucas como el autor del tercer evangelio y también de Hechos. Y la tercera razón que encontramos es que Lucas y Hechos se presentan del mismo modo y se nota la forma tan similar en que el autor presenta tanto Lucas como Hechos. Vamos a ver, hermanos, la fecha en que fue escrito este libro. Probablemente Hechos fue escrito en medio de 2 eventos muy importantes. El primero, registra la primera vez que Pablo estuvo en prisión en Roma, alrededor del año 60 al 63 después de Jesucristo. Y debió ser escrito después de este acontecimiento. Y el segundo acontecimiento es que en el año 64 después de Cristo, un César de nombre Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma y comenzó a perseguirlos. Entonces Hechos fue escrito antes de este evento. La mayoría de maestros de la Biblia piensan que Lucas escribió Hechos alrededor del año 63 antes de Cristo. Y ahora vamos a ver el contexto histórico. Hechos nos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. ¿Cómo es que nació la iglesia primitiva? Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. En el Nuevo Testamento solo había 2 partes
que incluían los 4 evangelios y las cartas paulinas. Entonces, Hechos nos sirve como una introducción a las cartas de Pablo. Por ejemplo, Hechos, de los capítulos 13 al 28, narra los viajes de Pablo. Y vemos cómo comenzaron las iglesias en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, en la ciudad de Éfeso, en Filipos, en Colosas, y también se nos menciona a Timoteo y a Tito, colaboradores de Pablo. Pero Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribiera la mayoría de sus cartas. Por eso entonces decimos que Hechos sirve como un puente que conecta los evangelios con las cartas de Pablo. También dentro del contexto histórico podemos ver que Hechos nos da detalles del crecimiento de la iglesia y podemos ver que Lucas nos revela cómo es que la iglesia creció y las 4 maneras en que se llevó a cabo el crecimiento de la iglesia. Y lo primero que podemos ver, la primera manera que podemos ver cómo es que la iglesia creció es, número 1, en número. En el día del Pentecostés, la iglesia, como ya mencioné al principio, cabía en una habitación. Vamos ahí, si me acompaña por favor a Hechos capítulo 6 en el versículo 7. Dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Revela este pasaje que ese número aumentó y la dispersión a causa de la persecución que vino a los creyentes, que conocemos como la diáspora. Ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, vemos aquí que la iglesia creció en número. Segundo, la iglesia también creció de manera geográfica. La iglesia creció en nuevos lugares. Los viajes de Pablo, por ejemplo, nos mencionan y nos ayudan a entender cómo la iglesia se expandió. Hechos 1 comienza en Jerusalén, pero al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, encontramos dónde termina el crecimiento, en la ciudad de Roma. Entonces Lucas nos presenta el crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma, en el centro del Imperio Romano. Otra manera en que la iglesia creció fue socialmente. En sus comienzos, la iglesia era dirigida casi exclusivamente a los judíos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se abrió a otras razas y a otras culturas? Bueno, pues miren, lo podemos ver a través de varios capítulos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2 menciona a judíos y convertidos de 15 lugares diferentes que oyeron el evangelio. Allí, cuando descendió el Espíritu Santo, nos menciona esos 15 lugares. Luego encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, nos revela que la iglesia incluía 2 grupos de judíos. Uno hablaba griego y el otro hablaba hebreo. Continuamos adelante en Hechos capítulo 8. Felipe dice que le predica a los samaritanos y más tarde se menciona también allí a un etíope. Hechos capítulo 10 menciona a Cornelio, que era un centurión romano. Hechos capítulo 11 menciona a algunos judíos que comenzaron a testificar a los griegos. Hechos capítulo 13 comienza a predicar a los gentiles después de que los judíos rechazan las buenas nuevas. Entonces podemos ver el crecimiento de la iglesia, cómo creció socialmente. La iglesia crece incluyendo a personas de todas las tribus, naciones, lenguas y culturas.
Y por último, la iglesia creció en su teología. Al inicio vemos que los creyentes, como ya mencioné, eran judíos. Y a ellos les tomó mucho tiempo entender la relación entre la ley y la gracia. Entonces, vemos aquí en Hechos capítulo 15 que surge una pregunta. ¿Los gentiles necesitan ser circuncidados? Entonces la respuesta de Pedro contundentemente fue no. Aún así los creyentes gentiles debían seguir algunas pautas, algunas instrucciones. ¿Por qué? Para que pudiera haber unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. De esta manera, entonces, el libro de los Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia llegó a incluir a todas las personas. Seguimos adelante con nuestro estudio acerca de este libro tan interesante que es de mucha enseñanza para nosotros, y podemos ver ahora que Hechos sirve como una guía de fe y práctica. Quiere decir entonces que el libro de los Hechos nos orienta acerca de lo que la iglesia debe creer y hacer. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la iglesia que se menciona en el libro de los Hechos, los primeros cristianos, nos enseñan a creer en 6 aspectos diferentes o 6 puntos importantes que vamos a considerar ahora. El primero, nos enseña a creer en las escrituras, en la oración, en el compañerismo, en la coinonía y en compartir. Segundo, también nos enseña acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. 3, nos enseña el libro de los Hechos a ser llenos del Espíritu Santo para testificar y hacer señales. 4, también nos enseña a hablar en lenguas y otros dones, profetizar y algunos dones espirituales que se mencionan también allí, de cómo se manifestaron en algunas personas. 5, aprendemos a resolver los problemas de la iglesia, evangelizar y enseñar a los nuevos convertidos. Y 6, el poder de Dios. ¿Cómo es que en tiempos de persecución Dios obra y ama a las gentes de todas las naciones? Dios no hace acepción de personas, de modo que la Biblia dice no hay judío, no hay gentil. Dios no hace acepción de personas. Entonces podemos ver en estos 6 puntos que acabo de mencionar cómo los principios que se mencionan en el libro de los Hechos son para la iglesia primitiva de aquellos tiempos que menciona el libro de los Hechos, como también son principios que se aplican para nosotros en la iglesia actual. Además, se pueden aplicar en un futuro en la iglesia hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que son principios que permanecen firmes. Ahora, vamos a hablar también, hermanos, acerca de cómo este libro de la Biblia enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas nos habla de cómo Jesús comenzó a hacer la obra que le fue encomendada a hacer de parte del Padre. Hechos nos dice lo que Jesús continuó haciendo desde el cielo, por medio de la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo usó tanto a los apóstoles como a los laicos. Lucas, el escritor de este libro, incluye ministerios de muchos laicos. Y mire, solo por mencionar algunos, les voy a dar algunos nombres que nosotros reconocemos y que fueron personajes destacados a lo largo de este libro. Por ejemplo, se menciona a Esteban. ¿Quién fue Esteban? Bueno, fue un diácono y él testificó y enseñó acerca de Jesús. Y bien sabemos que fue el primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia.
Luego se menciona más adelante a Felipe. Felipe también es un diácono y él llevó el evangelio a la ciudad de Samaria. Ananías, por ejemplo, se menciona que él oró por Pablo y que también fue quien administró el bautismo en agua. Se menciona a un Simón curtidor, que fue el que hospedó a Pedro. Un laico más que se menciona, encontramos en el capítulo 10 a Cornelio. Él, dice la Biblia, que daba limosnas y que abrió su casa para invitar a su familia y amigos para que recibieran la palabra de Dios. Es ahí donde manda llamar a Pedro para que venga y les predicara, y encontramos ahí que muchos de ellos, todos recibieron el Espíritu Santo. Se menciona también a mujeres. Por ejemplo, encontramos a Tabita, que dice la Biblia que cosía vestidos para las viudas. Se menciona estos varones que viajaron con Pablo y lo ayudaron. ¿Y quiénes fueron? Se menciona a Bernabé, a Silas, a Juan Marcos, a Timoteo, a Aristarco y el mismo Lucas, el autor del libro. Ellos viajaron con Pablo y también lo ayudaron. Bueno, otra mujer que se menciona es Lidia, que también hospedó a los predicadores en su hogar. Jasón, Priscila y Aquila también apoyaron a Pablo y a otros hermanos dándoles hospedaje. Se menciona a ¿qué pudiéramos decir? Bueno, este ministerio, más bien este don acerca de cómo profetizaron. Se menciona a las 4 hijas de Felipe y también se menciona a Agabo, que es el que le da una palabra profética al apóstol Pablo. Se menciona también, encontramos al sobrino de Pablo, no se menciona su nombre, pero él fue el que le dio aviso a Pablo acerca del complot que habían ideado para matarlo. Entonces encontramos aquí una serie de personas que de manera directa o indirecta desarrollaron un ministerio, y se menciona sus nombres aquí en este libro de Hechos, como laicos que también aportaron algo y que hicieron algo para la obra de Dios en aquel tiempo. Además, se mencionan otros creyentes, se habla de algunos discípulos que no se identifican, no se mencionan sus nombres. Y por ejemplo, mire, en el capítulo 28 se menciona que algunos discípulos pagaron por 2 años la renta de una casa en la que Pablo se encontraba. Así es de que podemos deducir de esto, hermanos, acerca del ministerio de los laicos que se menciona en el libro de los Hechos, que las iglesias de más rápido crecimiento de hoy se destacan por el ministerio de los laicos. Todo esto se debe a los trabajos, al servicio que prestan para la obra del Señor, lo que cada uno de estos laicos hacen para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los laicos? Bueno, hay ministerios, hay servicio que ellos desarrollan dentro de la iglesia. Visitan a los enfermos, ayudan a las viudas, a los adultos mayores, pintan las escuelas, ayudan a construir templos, cocinan, cosen para levantar fondos para la iglesia, hacen estudios bíblicos en sus hogares, tienen pláticas con jóvenes embarazadas que no se han casado y que necesitan un consejo, y algunos médicos, otros odontólogos, dan sus servicios de consultas gratis para ministrar a personas que se encuentran con alguna enfermedad, y es una manera en que pueden servir al Señor. Otros oran por las necesidades de las personas. Entonces, encontramos aquí, hermanos, qué importante es que en este libro tan dinámico, que se mencionan todo lo que los apóstoles hicieron, también se destaca el trabajo y se menciona el nombre de personas que pudieron contribuir con su servicio a que la obra del Señor creciera y se difundiera en muchos lugares.
Así es de que cada miembro del cuerpo de Cristo debiera tener un ministerio. Cada creyente debe responder a esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para servir al Señor y también para poder servir a otros, a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede usar mi vida para que yo pueda ser de bendición a otros más? Que yo pueda contribuir con algo que yo puedo hacer, que yo sé hacer, que está a mi alcance, alguna gracia, algún talento, algún don que Dios nos ha dado, que nosotros podemos ponerlo al servicio del Señor y ser de bendición para otras personas que están necesitando que nosotros podamos servirles. Así es de que, hermanos, a lo largo del libro de los Hechos encontramos que el Espíritu Santo es la clave para ayudar a cada creyente a ser un obrero para la gloria de Dios. Así de que, hermanos, encontramos que así como este libro de los Hechos, que su título, su mejor título, ¿verdad? Como ya lo mencioné al principio, es el más apropiado, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y alguien también dijo, bueno, el último capítulo del libro de los Hechos es el capítulo número 28. Pero los capítulos de los Hechos del Espíritu Santo, hermanos, no concluyen con el capítulo 28. Es decir, que se continúa escribiendo la historia acerca de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia a través, ¿verdad?, de nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ¿verdad? También a través de los laicos, a través de los ministerios, cómo la iglesia puede crecer. Así de que, hermanos, pues Dios nos puede incluir a nosotros y nosotros somos parte de la historia que el Espíritu Santo sigue escribiendo hasta el día de hoy, para que la obra del Señor siga creciendo. Me da gusto, hermanos, el poder haber apartado este tiempo para que podamos ver esta introducción acerca del libro de los Hechos. Muchas gracias, hermanos, por su atención y esperamos vernos pronto para la gloria de Dios. Les envío un abrazo afectuoso y un saludo. Dios les bendiga.